¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este episodio hablaremos de los que yo considero los 10 puntos esenciales para poder adentrarse en este mundo del esoterismo, alejándonos de esa figura de la superstición y adentrándonos un poco en el conocimiento real que éste ofrece. Antes que nada, me gustaría mencionar que quizás estos puntos me hubieran ayudado bastante al iniciar en el estudio de lo que es este campo. Como les menciono, esto es una selección personal, pero si tú quisieras agregar algo, no dudes en dejármelo abajo en comentarios. Y si a ti te gusta mi contenido o te sirvió este video, no dudes en darle like y suscribirte para recibir contenido de este tipo. Bien, iniciemos. Punto número 1. Considero que lo esencial para poder entender estos temas es saber qué es el esoterismo, el ocultismo y el hermetismo, debido a que el esoterismo proviene de lo que es el griego esoteros, que significa de dentro, el interior e íntimo, unido al sufijo ismo. Es un término genérico utilizado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados. Esto es utilizado ampliamente en lo que son las sociedades secretas, por lo que no son conocidos por los profanos o gente que ignora esos conocimientos. El esoterismo busca entender al mundo y a las personas a través de sus causas internas, como lo hace la psicología. A diferencia del conocimiento exotérico o el conocimiento o religión que todos conocen, que busca los efectos y las causas externas del mundo. Y otra cosa que causa confusión es que el esoterismo, el ocultismo y el hermetismo son parte de una misma corriente, como lo puede ser la doctrina secreta, entre otras. Pasemos al punto número 2. Este también es de los más importantes y esto se debe a que es entender lo que es el sentido literal y un sentido alegórico. Ya que la diferencia esencial entre estas dos cosas es que la alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para lo que puede ser mejor entendido por la generalidad. Dibujar lo abstracto, hacer visible lo que solo es conceptual, obedece a una intención didáctica. Así, una mujer ciega con una balanza es alegoría de la justicia, y un esqueleto que porta una guadaña es alegoría de la muerte. Y es que la alegoría es un concepto filosófico, artístico y literario que consiste en la representación de un significado simbólico. La palabra alegoría, del origen del latín alegoria, que se traduce en hablar de manera figurada. Como una figura literaria, la alegoría representa una metáfora amplia, es decir, una comparación en sentido figurado que se extiende a lo largo del texto. En ocasiones, en las alegorías describen conceptos mediante atributos y rasgos de las personas. Se asemejan a la personificación o la prosopopeya. Y el sentido literario sería mencionar el objeto en sí, árbol, carro, casa, etc. Punto número 3. Los números ocupan un valor importante en el estudio del esoterismo, ya que al conocer la aritmología pitagórica básica, es decir, los números del 1 al 10, que este sería su significado místico, ya que los pitagóricos, convencidos de que todos los aspectos de la naturaleza podían expresarse matemáticamente, comenzaron a ver las matemáticas en todo, incluso allí donde no se podía encontrar proporciones o armonías numéricas. Se inventaron, de hecho, su entusiasmo se desbordó tanto que comenzaron a extrapolar las matemáticas a ámbitos que sobrepasaban completamente las relaciones físico-matemáticas iniciales que habían encontrado en el sonido, ámbito tan exótico como el mundo humano de la política, la ética o las emociones. Pero sobre este punto haré un informe especializado, ya que la información presentada en este es muy densa. Punto número 4. Ya entrados en saber lo que es el estudio,
Lo que considero más importante para poder comprenderlo es el conocimiento de símbolos, ya que el símbolo es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni continuidad que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado. Sobre este punto en mi canal encontrarán toda la información de la simbología más básica para poder entender lo que es este mundo del esoterismo. Punto número 5. Entender qué es la sincretización, debido a que existe múltiples mitologías, pero que todas tienen un origen en común, y es por eso que es importante conocer este concepto, ya que el sincretismo se denomina al proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar lo que es una nueva tradición. La palabra como tal proviene del griego sincrétimos, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. En este sentido, el concepto de sincretismo ha sido empleado por la antropología cultural para referirse al proceso mediante el cual dos tradiciones diferentes que se ven obligadas por alguna circunstancia histórica a convivir durante un prolongado periodo de tiempo experimentan una gradual asimilación de los elementos culturales de la otra, dando como resultado una expresión cultural nueva y única formada a partir de la mezcla de ambas. Punto número 6. Entender la diferencia entre el idealismo platónico y el materialismo, ya que al idealismo se puede entender como la doctrina de las ideas. Las ideas, los conceptos, las palabras, los números tienen una existencia independiente según los seguidores de esta corriente. El materialismo se puede entender como la doctrina de la materia, donde todas las cosas y su origen, su realidad existe en sí misma porque son materia. Los idealistas creen que las cosas existen porque las pensamos, siendo en realidad una colección de ideas. Para los materialistas, la materia es el principio de todo. El materialismo nos habla de dos tipos de realidades, una subjetiva y otra objetiva. El materialismo defiende la intangibilidad de las cosas. El materialismo defiende la tangibilidad de las cosas. Para el idealismo, las ideas o el espíritu crean la realidad. El materialismo rechaza la idea de un mundo metafísico. Según los idealistas, la idea es la base de todo conocimiento. El materialismo afirma que las personas pensamos porque disponemos de un órgano material llamado cerebro. El punto número 7 sería un punto personal de abordar casi cualquier tema en lo que sería la vida, y es el ser crítico en lo que se lee y se interpreta. Y esto sale a colación mediante toda la desinformación que existe con esa visión de superstición y morbo, con programas como los alienígenas ancestrales y otros canales de YouTube que únicamente, en vez de aportar un poco más de luz a este tema, lo oscurecen un poco más, ya que entendiendo a lo que son los símbolos vamos a poder comprender las ideas, y con esto debemos de entender lo que es su sentido alegórico y alejarnos de su sentido literal, como las personas normalmente leen las cosas o interpretan lo que serían los mitos. Punto número 8 sería comprender la historia no como números y nombres como lo hace el materialismo histórico, sino como una cultura homogénea en una constante evolución. Ya que un error frecuente en los que leen historia simplemente son datos, pero no tiene una interpretación general de todos los factores que influyen en ella, y es por eso preciso tratar de entender el entorno
entorno para poder comprender la historia. Punto número 9. Tal vez la clave para descifrar o llave para entender varios conceptos que guarda lo que es el esoterismo sería entender lo que es el viaje del héroe, el mito solar, tratar de entender lo que en realidad significa el inframundo o los mitos de la diosa madre. Punto número 10, quizás es el más importante, leer y estudiar mucho. Yo les haría la recomendación de algunos libros para iniciar a entender este tema. El primero que nos daría las bases de dónde provienen los mitos sería La Rama Dorada de George Fraser. También Las Mil Caras del Diablo a lo largo de la historia, Diabolus, de Simon Peters. Estas son lecturas interesantes, las cuales nos brindan una luz de dónde provienen todas estas creencias. También la lectura sería obligada de lo que sería el Kybalión, para poder entender lo que son los conceptos fundamentales de lo que es esta doctrina secreta, así como la lectura de mitos. Y agregaremos un punto extraordinario. Este sería lograr entender lo que es la idea entre el microcosmos y el macrocosmos o panteísmo. Bien amigos, sin más que agregar, el Libro Dorado se despide agradeciendo lo que es su atención si han llegado hasta el punto de este video, y no dudes en comentar si tú consideras que faltó algo a este video. Y ahora, ten un buen día y nos vemos en el próximo informe.